Bien, en este vídeo veremos cómo aplicar el análisis de varianza con más de un factor en el que añadamos la interacción entre esos factores. En esta base de datos, como podéis observar, tenemos, esta variable es nominal, tenemos 5 variables de las que una de ellas es de naturaleza cuantitativa, que es el nivel de resiliencia, medido por una escala que se llama RS14. Y después tenemos otras 4 variables que podríamos considerar factores, tal y como lo denomina el análisis factorial, que son el sexo, hombres y mujeres, repetidor, persona no repetidora y repetidora, estudiante en este caso, la estructura familiar, si esa persona vive en una familia nuclear, monoparental o una familia extendida, y el estatus migratorio, si la persona es nativa o inmigrante de primera o segunda generación. Inmigrantes de primera generación son aquellos que han nacido fuera de España, en este caso es una muestra española, y de segunda generación que han nacido en España, pero sus padres son los que son inmigrantes. Bien, si vemos, pues las puntuaciones de resiliencia es una escala que va de 0 a 10 puntos, tiene un rango de puntuaciones de 0 a 10 puntos. Bien, para realizar un análisis de varianza simple, imaginemos que queremos hacer el análisis de varianza, por ejemplo, con la variable sexo. Al ser el sexo una variable dicotómica, podríamos aplicar directamente para comparar las medias una prueba de T para muestras independientes, pero en este caso pues podríamos aplicar directamente el ANOVA de un factor que va a darme los mismos resultados que la prueba de T, o sea que no, en ese caso no cambia. Para aplicar una ANOVA simple, yo añadiría como factor la variable predictora, en este caso el sexo, y como dependiente la resiliencia. Podría pedirle en opciones los descriptivos y la prueba de homogeneidad de varianzas para ver si la varianza del nivel de resiliencia es igual en función del sexo. Y en este caso, como tengo nada más dos grupos, no tiene sentido pedir las pruebas post-hoc porque las comparaciones múltiples no tienen sentido. Ya la comparación de la ANOVA va a hacer la comparación de la pareja hombre-mujer. Y si le doy a aceptar, pues aquí tendría los datos, ¿no? En cuanto a las medias, las mujeres parece que tienen una resiliencia media más alta que los hombres, 0,3 puntos aproximadamente más alta. La prueba de Leven indica que las varianzas son iguales, por lo que se cumple el supuesto de homocedasticidad. Este valor de significación es superior a 0,05. Y por otro lado, si aplicamos la prueba de ANOVA, se observa que la prueba es significativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existen diferencias significativas entre las medias de hombres y mujeres. Hombres y mujeres, las mujeres en concreto tienen una resiliencia significativamente más alta que los hombres. ¿Esto qué me quiere decir? Pues que en esta muestra a partir de esta muestra de 335 sujetos, yo puedo establecer con un nivel de significación del 0,22%, del 2,2%, que en la población de donde proceden estos datos, y si fueran datos de estudiantes de cuarto de educación secundaria, pues en la población de estudiantes de cuarto de educación secundaria en España, las mujeres tienen niveles de resiliencia más altos que los hombres. Y esto lo digo con una seguridad de aproximadamente el 98%. Esta significación sería el error, por alguna manera, y por lo tanto 100 menos esto o 1 menos esto, pues sería mi nivel de seguridad. Bien, esto para solo tengo una variable predictora como puede ser el sexo, pero en este caso tengo 4 variables predictoras: sexo, repetidor, estructura familiar y estatus migratorio. Para aplicar una ANOVA con n factores, en este caso 4, yo donde tengo que ir es a modelo lineal general univariado. Una vez que estoy aquí, simplemente yo en variable dependiente añado la variable precriterio o dependiente de mi modelo, y en factores fijos añadiré todas las variables que son predictoras y que son de tipo categórico, como son estas 4. Si tuviera alguna covariable de tipo cuantitativo a partir de la que quiero reducir la variabilidad, la varianza de esta variable dependiente, para luego explicar esa varianza reducida a partir de estos factores fijos, pues lo añadiría en covariables. Y luego tengo aquí un montón de opciones a las que luego iremos. Lo primero que voy a hacer es
ir a observar si el modelo es significativo ya, es decir, si todos estos factores y sus interacciones son significativas, y hasta que no tenga el modelo completamente significativo no voy a volver aquí a estas opciones. Así que le doy a aceptar y me voy a fijar en esta tabla de pruebas de efectos intersujetos. Aquí no, esto es una base de datos transversal, por lo tanto los efectos son todos intersujetos. Lo primero que me tengo que fijar es en la significación de cada una de las variables de cada uno de los factores individuales. El sexo resulta significativo, la variable repetidor resulta significativa y la variable estructura familiar y estatus migratorio no son significativas. La que tiene un nivel de significación más bajo o un nivel de p-valor más alto es la variable de estatus migratorio. Por lo tanto, esta será la primera variable que yo elimine del modelo. Aquí luego todo esto que aparece aquí son las interacciones posibles. El modelo que se pide por defecto es el modelo completo, por eso aparecen todas las parejas posibles aquí relacionadas. Esta es la interacción entre sexo y repetidor, entre sexo y estructura familiar, entre sexo y estatus migratorio, etcétera, etcétera. Y luego por aquí aparecen las interacciones de segundo nivel y de tercer nivel, la interacción entre todas las variables a la vez. Dado que voy a quitar estatus migratorio, vamos a perder de aquí también interacciones. Volvemos a univariados y quito estatus migratorio. Vuelvo a pedir y ahora observamos que el sexo es significativo, repetidor es significativo, pero la estructura familiar sigue sin ser significativa, así que la eliminaré del modelo. Ya solo me quedan sexo y repetidor. El modelo va a ser muchísimo más simple. Aquí le veo. Vamos a ponerlo en un Excel para verlo un poquito mejor. Aquí lo tenemos. Bien. Vamos a hacer esto un poquitín más grande. Y aquí vemos el modelo. La variable sexo es significativa, la variable repetidor es significativa y la interacción en este caso no es significativa. Si yo quisiera eliminar la interacción del modelo, aunque este valor es cercano a ser significativo, nos podríamos plantear, hay autores que este valor que está por debajo de 0,1 lo consideran probablemente significativo y en ocasiones, si entendemos que esa interacción puede ser importante, pues podríamos mantener en el modelo esta interacción. Pero si quisiéramos eliminarlo, pues fijaros, para eliminar una interacción yo tendría que ir a modelo y aquí en vez del modelo factorial completo iría al modelo personalizado y añadiría la variable sexo, es decir, los efectos de ese factor, los efectos de ese factor y no añadiría, con la tecla control selecciono las dos, no añadiría este efecto conjunto, que se denota el efecto conjunto siempre de esta manera, ¿no? Con el asterisco. Entonces, como esta interacción no es significativa, yo no la añadiría. Si lo doy a continuar a aceptar, fijaros que el modelo que me aparece es simplemente con los efectos principales de sexo y repetidor, pero sin la interacción. En todo caso, nosotros vamos a entender que esa interacción sí que es importante y por lo tanto vamos a mantenerla. Podríamos dar a factorial completo o directamente añadiendo ahí la interacción, continuar y aceptar y nos aparecería ya otra vez el efecto de la interacción. Bien, lo siguiente que tengo que tener en cuenta para analizar bien este modelo será, si quiero analizar la interacción, pedir un gráfico por la interacción. Podría pedirlo aquí o a partir de un gráfico de Excel. En el eje horizontal de estas dos variables, yo pondré la variable que quiero que en mi gráfico de medias esté en mi eje X. Imaginaros que quiero que esté la variable repetidor, como no repetidor y repetidor. Y como líneas separadas, en este gráfico de líneas aparecerá la variable que yo quiera. Si pongo el sexo, pues tendré una línea para hombres y otra línea para mujeres. Vamos a añadirlo en líneas separadas y añadir. Me aparecerá ya el gráfico de repetidor por sexo. Continuar. En medidas post-hoc, en este caso, le podría pedir las post-hoc para cada una de estas variables por separado. Como son variables ambas dicotómicas, no tiene ningún sentido. Y también podría pedir, bueno, y no podría pedir nada más. Como en este caso las dos variables son dicotómicas, no tiene sentido. En guardar podría pedir las puntuaciones pronosticadas, es decir, a qué grupo pertenece el sujeto, en base al modelo. Y en opciones puedo pedir los estadísticos descriptivos,
Puedo pedir otras muchas cosas, las pruebas de homogeneidad, por ejemplo, y las estimaciones de tamaño del efecto. Como las hemos estudiado, vamos a pedir las estimaciones de tamaño del efecto. Continuamos y aceptamos. Ahora ya fijaros que me aparecen los estadísticos, bueno, las pruebas de efectos intersujetos anteriores, pero también añaden el eta cuadrado parcial, que es el que habíamos estudiado en los apuntes teóricos, y un gráfico de las medias. Entonces voy a llevarme todas estas medidas, me las voy a llevar aquí a una base de datos, al Excel. Aquí las tengo. Vamos a poner esto al 12 y un poquito más pequeño. Estos, un poquito más pequeños. Bien, ahí lo tenemos. Entonces podemos ver que la variable sexo tiene un eta cuadrado de, vamos a poner esto más grande para que se vea, un eta cuadrado de 0,029, es decir, que hay prácticamente un 3% de la varianza total que es capaz de explicarle el sexo, un 0,42% es capaz de explicarlo el repetidor por sí mismo y un 0,009 la interacción entre sexo y repetidor. Podemos afirmar que el tamaño del efecto de estas variables pues es pequeño, ¿no? 0,042, bueno, 0,042 alrededor de 0,04 ya se puede entender que es un tamaño del efecto bajo, a partir de 0,05 más o menos. Por lo tanto, bueno, son tamaños bajos, pero podrían ser ponderables o destacables. Sin embargo, el efecto de la interacción es prácticamente nulo, ¿no? De hecho, la significación ya estaba por encima de 0,05. El modelo completo tiene un R cuadrado de, siempre hay que interpretar el R cuadrado ajustado, del 5,2%. Es decir, las variables repetidor y sexo y su interacción son capaces de explicar el 5,2% de la varianza total de la variabilidad de la variable resiliencia. No son capaces de explicar demasiado, no es un gran modelo. Y si vemos el gráfico de líneas, que no se me ha pegado, vamos a ponerlo aquí, podemos observar que, hombre, sí que hay un efecto de interacción. Nosotros vemos que hay efecto de interacción cuando las líneas no son paralelas entre sí, sean como sean, no son paralelas entre sí. Estas líneas, pues vemos que hay una que tiene una pendiente más alta que la otra, ¿no? Y lo que podemos observar es que en el caso de los no repetidores, el rendimiento estimado por el modelo es muy similar, bueno, es mucho más parecido que en el caso de que los estudiantes no sean repetidores. Los hombres cuando son repetidores tienden a tener una media mucho más baja que las mujeres cuando son repetidoras, mientras que cuando los sujetos son no repetidores, las medias son similares. La de los hombres sigue estando algo por debajo, pero sí que tiende a ser más similar que la de las mujeres. Por lo tanto, sí que parece que existe una interacción, aunque el efecto sobre la variabilidad total de la variable no sea muy grande, sí que parece que existe un efecto de interacción y lo podemos interpretar así. Este mismo gráfico lo podríamos obtener a partir de estos datos de las medias. Fijaros, voy a poner aquí hombre, mujer, no repetidor, repetidor. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para verlo un poco mejor. Ahí lo tenemos. Y los valores son hombres, aquí tenemos, no repetidor y repetidor, lo pegamos aquí, ahí va, lo pegamos aquí y estas son las mujeres, perdón, y los hombres están aquí abajo, no repetidor, repetidor. Una vez que yo tengo ahí esas medias, podría insertar un gráfico de líneas, aquí es este de aquí arriba, gráfico de líneas, y poner la escala similar a como está ahí, que más o menos iba de 6 a 8. Y fijaros, si bajo el gráfico es prácticamente el mismo a ese, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a añadir aquí los valores. Con Excel podríamos añadir un gráfico un poquito más interesante porque añadiría los valores de las medias, ¿verdad? Estamos viendo que los hombres, cuando son repetidores, pues tienden a tener una media mucho más baja de cuando no lo son, mientras que las mujeres, cuando son repetidores, tienden a tener una media más baja en resiliencia, pero no tanta. Las mujeres a nivel general son más resilientes y su resiliencia no baja mucho a pesar de ser repetidoras, mientras que los hombres esto sí ocurre. Bien, así interpretaríamos un modelo de este tipo con sus interacciones.